¡Pam! Y Ay, por arte de oh, la varita apareció. maravilloso. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, ¿Se me Gaby? escucha bien? ¿Todo en orden? Perfecto, Todo perfecto. espectacular. Como si estuvieras acá, mira. Me alegro. ¿Cómo andan, muchachos? Todo bien. Pasamos por agua por Pasamos acá y por con agua. frío. Allá me Mirá. ¿Vos tenés imagino frío? está divino. No, acá está divino, pero afuera, mamá. Dios mío. Allá no sé cómo está. Pues acá está con un calor insoportable, ¿eh? O sea, 30 para empezar a hablar. Qué lindo, a mí me Este, encanta. No, Sí, a mí sí, no, pero yo lo que no en la soporto, playa es lindo, pero en el día a día, en la ciudad y demás, es un infierno. yo lo que no soporto, tanto en verano como en invierno sobre todo, se siente más, es el calor que inunda el subte. Es como que vos decís, che, y encima Mm. después quieren poner, te ponen como aberturas para que hayan como corredores de viento de la calle, y yo, no es suficiente. No, basta. No, pero aparte han sacado ventiladores de estaciones de subte, y yo digo, el ventilador es lo único que funciona para el subte. Yo no es lo viajo único. en subte en el verano. No hay forma. Sí. No, Prefiero estar 3 horas arriba de un colectivo. Pero para con mí es aire terrible en acondicionado. invierno, fíjate, yo vengo así que digo, bueno, es un rompevientos que es caluroso, entonces para un día que hay lluvia y frío me viene perfecto, pero vengo al subte y me cago de calor, de repente me quiero arrancar toda la ropa, no se puede así. No sé, no sé. ¿Qué les pasa? ¿Qué Dios les pasa? mío. Mira, te miro acá como si estuvieras acá, Gaby. Bueno, Sí, querido. te volteo para el otro lado. Querido, bueno, después de toda esta discusión que tuvimos ya muy, muy cercana, muy local de acá de Argentina, nos vamos a un terreno completamente internacional, porque esto no le pasó solo a Argentina, ni a España, ni a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Estamos hablando de la primavera woke. ¿Qué es eso? Sí, exactamente. Bueno, primero que nada, para que vean que cumplo, me pidieron que hable sobre este tema y acá lo estoy trayendo, Sí. ¿no? Así que, Muy bien. On no, demand. bueno, a ver, on demand, exactamente, lo piden, se los doy. No, bueno, como recordarán, hasta hace nada vivimos una efervescencia cultural, mediática y en parte también política que ha transformado por completo, sobre todo Occidente. Vos decías ahí mundial, yo creo que el fenómeno woke es una cosa o fue una cosa principalmente de Occidente. Vos mirás, por Sí. ejemplo, lo que es Japón, China, Asia, África, y ahí no pasó ni por casualidad. ¿Por qué es relevante? Bueno, creo que primero porque ha sido un fenómeno que ha asignado la vida de todos nosotros en los últimos 10 años, lo cual se dice fácil, pero son 10 años, es una década. Luego porque transformó por completo el panorama cultural y político a niveles en el que cualquier persona del 2005, 2006, si viene para acá, no entendería absolutamente nada. Y sobre todo porque es indispensable, sea que esté terminando o no, para mí está terminando, ahora lo vamos a desglosar, es indispensable entender qué fue o qué es la cultura woke para entender fenómenos como Trump, como Milei, como el auge de las nuevas derechas, de los neotradicionalismos, etc. O sea, es fundamental entender lo woke para entender lo que estamos viviendo hoy, aquí y ahora, ¿no? Cuando quieran, si quieren decir Dale, algo, lo dale, que no. sea, No, chicos. estábamos escuchando escuchamos. la masterclass todavía. Queremos No, bueno, y saber entonces, todo. Mi abuela, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es la cultura woke? claro, Quisiera eso. saber. Lo primero que hay que entender es que lo woke no es una cosa, sino que es una amalgama de movimientos y discursos muy heterogéneos y en muchos casos hasta contradictorios, pero que todos parten de un, ¿cómo podríamos decirlo?, de un enfoque ideológico eh, que busca, que lucha contra las opresiones sistémicas de las identidades, ¿no? La raza, el género, la orientación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, es como una forma de ver el mundo. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de los lentes morados para ver todo? Cuando se hablaba del feminismo y demás.
Sí. Bueno, es un poco eso, es como un prisma desde el cual se mira el mundo, pero cada uno lo hace desde su enfoque, ¿no? Algunos lo hacen desde la cuestión racial, otros desde la cuestión de género, de orientación sexual, etc. Y esta visión, estos lentes, ¿no? Están sumamente atravesados por, digamos, lo que sería el pensamiento posmoderno, ¿no? Que nace Mm. en Francia bueno, se me pasaron, pero Ya Jean-Paul volverá. Sartre, el capaz. pensamiento, sí, exactamente, sí, con Ah, Sartre, con Derrida, con Foucault, etcétera, en Francia, en los con años muchos de 60 los y 70. que, si me permitís, con muchos de los que firmaron la carta a favor de la pedofilia en su momento en Francia. Sí, bueno, Bueno, tiene un poquito de arraigado también el tema con la pedofilia, el wokismo y sus avances sí, culturales, ¿no? sí, o sea, tiene eso, pero yo diría, no me quedaría solo con eso, No, porque me parece que es como mucho más grande. sí, Y combina, ¿no? Esta cuestión del pensamiento posmoderno, que es la desintegración de los grandes relatos, en donde se desconfía de absolutamente todo. O sea, todos los relatos son, para los posmodernos, en última instancia, formas de dominación, ¿no? Y sí. por eso lo woke, la cultura woke sale con el heteropatriarcado, la heteronormatividad, la racialización, ¿no? Porque son sistemas de opresión, son superestructuras de opresión al individuo en base de su identidad. Sí, me llamó Y la después, atención, ahí vos mencionás un término, perdón que te interrumpa, que hablas de superestructura, un término muy cargado obviamente marxista. del marxismo, porque claramente hay como una especie, es como una especie de heredero de la ideología comunista o socialista, el wokismo. Mira, hay todo por ejemplo, Jordan Peterson, Agustín Laje y demás, suelen señalarlo de esa manera. A título personal, que yo soy, qué sé yo, un pelado con un micrófono, me parece que sí bebe mucho, pero no es la izquierda vieja que se ayornó tras la caída de la Unión Soviética. Me parece que es otra cosa y eso es lo que lo hace muy interesante, porque y acá hay una de las cosas más interesantes. Eh, lo hubo cuando llega, después de la crisis del 2008, destruye la vieja dicotomía socialdemocracia-centro-derecha. Y por eso en la actualidad tenemos movimientos culturales y también políticos que no son de izquierda, pero son woke, y movimientos de izquierda que no son woke. Porque lo woke ha trascendido la vieja dicotomía izquierda-derecha para imponer una nueva, y por eso los únicos que contestan hoy a lo woke no es, ¿cómo decirlo? No es la derecha tradicional, sino son estas nuevas derechas y el neotradicionalismo. Sí, O sea, si se fijan, por ejemplo, el PRO o Cambiemos, no es de izquierda, pero es woke. claro, Y acá en España existe el Frente Obrero, que es un partido de izquierda marxista durísimo, pero no es woke. claro. Entonces se da esa paradoja en donde tenés gente que es de centro o de centro derecha, que es woke, y gente de izquierda, muy de izquierda marxista, pero que no es woke. Por eso, esa idea que insisto, plantean personalidades importantes como Jordan Peterson, Agustín Laje y tantos otros, de que lo woke es el ayornamiento de las viejas izquierdas tras la caída de la Unión Soviética, para mí me queda corto, porque no explica por qué el PP, por ejemplo, acá está obsesionado con toda la agenda woke de Greta Thunberg y Malena Pichot. O Ujú. sea, si fuera Porque les paga que las la cuentas, izquierda se Gaby. ayorna, claro. Les paga las cuentas. No, pero claro, ahí lo que ves es que lo que hay es algo que trasciende Sí. la vieja izquierda-derecha. Y para mí eso tiene que ver con una cuestión muy importante que es la siguiente. Eh, si uno se fija, lo woke incluso si uno busca, por ejemplo, en Google Trends las palabras feminism en inglés sobre todo, se da Mm, cuenta que todas las palabras típicas de lo woke, que antes se llamaba social justice warriors, bla, 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 sí. empiezan a despuntar después de la crisis del 2008 y sobre todo tras el fracaso del movimiento Occupy Wall Street.
para mí, eso ocurre ¿Podemos contar brevemente porque, qué es para los que no sí, lo sepan, el movimiento Occupy Wall Street? sí, el movimiento de Occupy Wall Street fue un movimiento popular orgánico que reclamaba, en medio de la crisis del 2008, que por qué, o que ponía en cuestionamiento por qué el Estado, sobre todo Estados Unidos, bueno, específicamente Estados Unidos, porque eso era de la ocupar la calle Wall Street, Ujú. por qué el Estado de Estados Unidos salvaba o recuperaba bancos, fondos de inversión, etcétera, mientras que dejaba quebrar a pequeñas empresas, individuos y Sí. demás. Entonces, lo que hubo en ese movimiento, que fue muy importante, pero muy breve, fue todo un cuestionamiento del sistema y sobre todo, y a esto iba, a la narrativa que dominaba Occidente hasta ese entonces. Y es que el mundo en el que vivimos, que nace, por decirlo de alguna manera así rápido, que nace entre la Revolución Francesa y, y la Revolución Industrial, digamos que ha estado constantemente desarticulando o destruyendo los metarrelatos. Vieron que la palabra Sí. metarrelato está súper de moda, ¿no? Eh, esta modernidad en la que nos encontramos ha estado constantemente destruyendo esos metarrelatos. Ya no creemos en Dios, no creemos en la nación, no creemos en la Ujú. cultura, en las tradiciones, etcétera, etcétera. Para cuando llega a finales de los 80, los dos únicos relatos que existían eran la utopía socialista de la Unión Soviética y el progresismo que decía que la historia era lineal, el progresismo liberal que decía que la historia era Sí. lineal y que el progreso estaba garantizado. La caída del muro de Berlín anula por completo el relato o destruye el metarrelato de la utopía socialista. Pero la crisis del 2008 destruye el relato de las sociedades occidentales de que el progreso está garantizado y de que la Ujú. historia es lineal. Y Sí. los únicos que quedan en el debate académico, por decirlo de alguna manera, en la cultura, son los posmodernos. Y es por eso que a partir del 2008 uno empieza a ver que todas estas palabras, heteronormatividad, cisgénero, que en aquel entonces eran como palabras marcianas, Mm. empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se convierten en hegemonía. Y acá vuelvo a disentir, por ejemplo, con lo que dicen figuras como Agustín Laje o Jordan Peterson, de que fue una conspiración o que hay elementos de conspiración o de que las élites de las universidades se organizaron para revivir el marxismo. Si uno ve lo que pasó y revisa lo que pasó en esos años, lo que ve es un movimiento profundamente orgánico y que siguió siendo muy orgánico a lo largo del tiempo porque nunca hubo un líder de la cultura woke. O sea, nadie lideró eso. Fue una cosa que estaba empujada por por las turbas en las redes sociales. Y siempre tuvo una dinámica súper anárquica, dinámica que al mismo tiempo los terminó devorando a sí mismo porque en ese espíritu puritano que tenían, se terminaron cancelando todo entre ellos mismos, como estamos viendo ahora con el caso de Rejón o Monedero acá en España y tantos otros. ¿No? Que se denuncian, que no, lo que le pasó a la escritora de Harry Potter, que ella Sí. era woke, pero después dijo que lo de los trans, no sé qué cosas, la Claro. mataron. Te hago una pregunta, Gaby. Ahí vos Sí. esto que vos estás relatando, como un poquito como si el progresismo liberal, con su afán de, bueno, ya está, conquistamos todo y ahora los pasamos por encima a los socialistas y demás. En algún punto puede ser que ese progresismo liberal termina creando a lo que lo termina matando, o sea, a este wokismo que se empieza como a infiltrar de alguna manera y lo empiezan a captar los de la izquierda para decir, che, acá este es nuestro entre y nos podemos meter más y más dentro De de hecho, todo fue una eso. herramienta que se utilizó mucho acá, por ejemplo. ¿Puede ser que haya Sí, habido eso? mira, yo creo que, esto es una opinión muy personal, yo Sí. no creo que fue una cosa eh,
deliberada. Incluso si vos ves figuras como Chomsky, no sé, o lo que se estaba haciendo en Latinoamérica con el famoso socialismo del siglo XXI, la izquierda estaba en otra completamente, pero estaba hablando de Palestina, de los saharauis, Como o hoy. sea, del subcomandante Marco, estaba en otra completamente distinto y de repente llegaron estos hablando de la heteronormatividad y los agarraron con el pie torcido. Entonces, para mí se da otra cosa, o sea, la izquierda clásica, los Kirchner, el chavismo, incluso Podemos, después de que se pone de moda se suben a la ola de lo woke, pero ellos no la crean, ni sus pensadores, ni nada, incluso mirá los pensadores del kirchnerismo, ninguno estaba en estas cosas, ¿eh? Los de carta Estaban abierta. hablando, los de carta abierta, estaban en cualquier otra cosa menos en esto. Es que la izquierda a la que pertenecían, tanto los Chomsky como lo que vos mencionabas de los que estaban con Palestina y todo Medio Oriente, y los de carta abierta, todos estaban todavía con la cuestión anticolonialista, antiimperialista. Ese era el relato principal de la izquierda en principios de siglo. El socialismo del siglo XXI, antes que woke, lo woke empieza a aparecer después, y empieza a aparecer primero por eso que vos estabas relatando de liberalismo, progresismo, socialdemocracia, como dentro de ese centro centrado, entre centroizquierdas y centroderechas, aparece lo woke y se los copa a los dos, a esas centroizquierdas y a esos centroderechas. Pero la recontraizquierda de todos los países estaba más en lo anticolonial, antiimperialista, vamos contra los yanquis, quemaban banderas de Estados Unidos, estaban en esa. Claro, es que la cosa, el tema de la izquierda en los 90 y los 2000, si hacemos un poquito de memoria, era la antiglobalización, que es muy loco porque hoy es parte del discurso de la nueva derecha. Es al revés. Es al revés. Sí. Pero, por ejemplo, vos escuchás Rage Against the Machine, que era una banda emblemática de la izquierda de aquel entonces, y están en contra de la globalización y del mercantilismo, que patatín, o Manu Chao. O sea, eso era la izquierda en los 90 y los 2000. Sí, sí. Y de repente llegan estos tipos que son, además son todos clase media alta, todos universitarios, no, o sea, es un movimiento profundamente académico, a diferencia de los otros movimientos que surgían de espacios culturales, ¿no? O sea, porque ahí tenés, de nuevo, Rage Against the Machine, Manu Chao, el documentalista que hizo Fahrenheit 9/11, escritores, etc. El movimiento woke nace principalmente en las universidades y después llega al mundo artístico. Incluso si se fijan, el mundo artístico le ha costado mucho adaptarse a lo woke, incluso han fracasado, o sea, todas las películas woke han fracasado de manera estrepitosa, entonces no han congeniado muy bien, cosa que la vieja izquierda sí conseguía. Y era más contundente. Claro, Manu Chao era un éxito absoluto. Sí. Rage Against the Machine la rompía para arriba y para abajo. Calle 13 la rompía. Sí. Y por eso se terminaron algunos convirtiendo en vociferadores de ese socialismo del siglo XXI, en su visión, como repetimos recién, anticolonial, anti-Estados Unidos. Está René de Calle 13 entrevistando a Alberto Fernández. Bueno, pero René de Calle 13 después tiene su hijo en Estados Unidos para que tenga la ciudadanía. Por eso, sí. Dale. Pero Gaby, ahí yo creo que en Manhattan también, así que en Manhattan, no hay mucha diferencia. No ahí en Florida, en Miami. Les gustan los lujos, Manhattan. como Cristina, que cuando empezamos este programa vimos el tema de Cristina diciendo, no, pues nosotros nos gustaba ir a New York, a Miami. Bueno, Gaby, pero en esto que vos estás mencionando, siento que encuentro clase media. siento que encuentro el cierre de esta columna, que es preguntarnos si realmente vos, en esta primavera, en este auge del wokeismo que relataste, si vos le ves un cierre, una conclusión. Vos mencionaste esto de las películas y los artistas, todo lo woke se está yendo al tacho. Bueno, ¿es así que realmente estamos viendo el ocaso del wokeismo o todavía le queda? Mira, para mí la victoria de Donald Trump, personaje a quien personalmente no le tengo mucha simpatía, pero sin lugar a dudas marca el fracaso total de esa ideología. Incluso las dos elecciones que tuvo siempre fueron, sus contrincantes usaron narrativas profundamente woke, o sea, Hillary Clinton, que yo soy mujer, y bueno, y después, recordame el nombre de la chica esta,
Bueno, hoy estoy ¿De con los nombres Kamala? fatales. Kamala Harris. Kamala Harris, Sí, la también Kamala. la misma La dinámica. Kamala. La Ka- para mí la victoria de Trump marca la derrota absoluta. Eso no quiere decir que todavía sobrevivan en ciertos espacios. Por ejemplo, acá el gobierno de España es un gobierno que todavía está muy atravesado por lo woke, y Europa en algunos aspectos todavía lo está, pero digamos, están perdidos. A ver, para hacer una analogía histórica, es como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, después de que desembarcaron en Normandía, perdieron en Sí. Rusia. O sea, siguen peleando, pero es que ya perdieron. O los japoneses, después de que les hundieron toda la flota, podían seguir peleando hasta que los maten hasta el último, pero ya perdieron. Sí. O sea Y que creo vos que decís lo woke que... está... Sí, no, perdón, Sí, termina de cerrar. no, que para mí lo woke sobrevive en ciertos lugares, pero que como fenómeno, sobre todo cultural, porque lo que fue principalmente fue un fenómeno cultural, está acabado. Sí, incluso, bueno, había una persona en los comentarios que decía que ya pasó, y en efecto, lo es en todos lados, ya pasó. Incluso hace unos días se estrenó en los cines la película esta Blancanieves con Sí. la actriz mexicana, tema que par de años de atrás hubiese generado una controversia enorme, y la verdad es que nadie habló de eso. O sea, salió y fue un fracaso, y Acá ya ni se habló siquiera la bastante, gente... ¿eh? Ojo que acá ¿Sí? se habló bastante, Bueno. pero para matar. Sí, Ahí. la Negra Nieves o la Blanca Evo Morales, Claro, como ha dicho un porque ya youtuber. es la primera vez que Gal Gadot tiene que estar preocupado por una latina, decían. Y no, No, tampoco bueno. me parece tan tremendo. Igual Gal Gadot debería retirarse de la Bueno. actuación. Sí. Y no por sus ideas, sino por directamente por su incapacidad actoral. Perdón, y directamente. voy a decir algo peor, tampoco la veo tan hermosa. Hay actrices más hermosas, me No, parece. bueno, todo fue un desastre Todo eso, pero me bueno, parece que- seguirán haciendo esos manotazos de ahogados, seguiremos viendo entonces un resabio de lo woke, pero estamos viendo quizás ese final que lentamente va acompañando a un paciente compareciente, ya le están haciendo la extrema unción y lo van a unir, Exactamente. no sé si con los cielos, lo van a mandar al Averno, pues no creo que haya extrema unción que te mande para el cielo con ese wokeismo, progresismo, la verdad, pero bueno. Bueno, Gaby, eso fue tu columna del día de hoy. Te agradezco haber hablado de este tema. Agradezco a todos los que están comentando en por este eso. momento y por favor, los que no conozcan del programa y estén conociéndonos por primera vez, quédense porque tenemos más columnas del día de hoy. Ya tuvimos nuestra apertura de sesiones, nuestra editorial de Si Juro, de este hermoso programa que hacemos aquí en EI en vivo. Suscríbanse en todas nuestras redes, están sijuro.ok en Instagram, TikTok, SijuroOk en Twitter y SijuroArg en YouTube. Nos buscan como SijuroArg de Argentina. Así de patriotas somos, ¿viste? Así somos. Bueno, y ahora vamos a hablar pero ya prontísimo, con Mateo Rondi, nuestro director de TV Pública, que nos va a estar ilustrando un poquito sobre la política y los más chicos. Parece un cuento de terror, como lo estoy mencionando, pero en realidad vamos a ver que en un punto sí. Y vamos a ver hasta qué, porque que está es un enlazado punto de con este terror. tema, Sí, Gaby, un así poquito que- sí, un poquito no. Pero vamos a ver en realidad cómo la política hace llegar su mensaje a los más chicos a lo largo de la historia, no solamente en la actualidad, que tenemos una renovación de paca paca. Así que vamos a ver. Hacemos una barridita y Muchas pasamos con gracias, Mateo. Gaby. Nos vemos el próximo martes. A ustedes. Que Un beso terminen bien grande. su día.